Ujú. Guía de alcoholes. Bien. Ok. Bueno, es largo alcoholes. Es largo alcoholes y, si no me equivoco, el cronograma que me pasaron hoy decía, vamos a tu consulta, Pablo, para que me quedé pensando, de que en teoría el primer parcial está pensado para, perdón, el tercer parcial está pensado para el primero, o sea, para dentro de una semana. Sí, o sea, falta 8 días. Eh, y les dijeron hasta dónde llega. Bueno, lo que estoy viendo acá me parece, a ver, no sé. Sí, eso estaba viendo. Eh, por lo menos falta la segunda parte del de y cetonas y le falta ácido y derivado de ácido. Bueno, bueno, pero no pensé que era tan pronto. O sea, el parcial no fue hace poquito. Pero bueno, siempre la última parte se hace muy corta. En fin, volvamos a la consulta. Esto se aplica para alcoholes y se aplica para. Esto me voy a salvar, ¿verdad? Ahora sí, era mucho que pasó. Bueno, recuerden que si uno quiere ponerse a explicar acidez para cualquier sustancia orgánica, hasta ahora hemos solamente explicado alquinos, pero van a ver que vamos a explicarlo en todas, básicamente, desde acá en adelante. Siempre que quiero hablar de acidez, yo necesariamente, si quiero hacer las cosas bien, y ahora si estoy en un coloquio o en un final, es la forma de hacerlo, lo que tengo que hacer es escribir el equilibrio químico. ¿Sí? Ustedes dirán, pero ¿qué hincha pelota? Y sí, pero bueno, es la forma de entender por qué, por qué realmente eh, estamos hablando de temas de acidez. Esta sería una reacción típica, ¿sí? Con la cual le vamos a demostrar acidez más que nada en laboratorio. Porque está viendo, lamentablemente, ahí en el cronograma parece que no vamos a tener otra instancia de laboratorio, una pena, salvo que hayan dicho lo contrario. Pero esta sería
una forma de poner por manifiesto la acidez de un alcohol en el laboratorio, que sería agregándole un poquitito de sodio metálico, ¿sí? Al alcohol, y lo que veríamos es la formación del alcóxido. Ustedes ya conocen alcóxidos. Ustedes conocen al etóxido, al terbutóxido, ¿sí? Entonces ya saben cómo se forma, el alcohol y sodio. Y lo que se ve es desprendimiento de gas de hidrógeno. O sea, se ve un burbujeo. Así que esa sería la variable física que yo puedo manejar y puedo ver. Entonces les decía, lo importante es, para que estemos en tema, cómo lo puedo ver en el laboratorio, también es importante que lo anoten porque solamente un problemita puede aparecer de esos. Si voy a escribir la acidez, entonces tengo que escribir el equilibrio químico. Ácido base. Cuando formo el hidrógeno. Y tengo que escribir la expresión de la constante de la acidez. Recuerden que la constante de acidez es el producto de los productos, o sea, en realidad el producto de las concentraciones de los productos sobre el producto de las concentraciones de los reactivos. En este caso del agua no conseguiremos la concentración porque siempre hacemos en base al agua la concentración. Bueno, la constante de los alcoholes de acidez está alrededor de 10 a la menos 15, si no me equivoco. Y si se acuerdan de los alquenos, perdón, de los alquinos, esa constante, en el caso de los alquinos terminales, esa constante creo que está alrededor de 10 a la menos 30. Creo. No, de esa no estoy seguro, porque esa es la más injunable. Pero asumiendo que es así, pueden ver de que estamos 15 en 15. Es 15 veces más ácida la constante del alcohol que la constante del alquino. Es decir, muchísimas veces más ácido es un alcohol en comparación con un alquino. Y para poder explicar este valor relativamente elevado o elevado para los compuestos orgánicos, yo tengo que analizar este cociente que tengo acá. Para que me dé un valor relativamente elevado, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Esto tiene que ser alto en comparación que esto. A ver, estamos viendo que no es el valor elevadísimo. Eso es cierto. Pero para que me dé más elevado que cualquier compuesto orgánico que hemos visto hasta ahora, la relación de esto, de arriba, tiene que ser mayor que lo de abajo en comparación con el resto. Y entonces vamos a lo mismo de siempre. Para que en efecto se forme más producto, que al fin y al cabo el producto que nos interesa a nosotros, la orgánica, es el alcóxido, el producto orgánico, para que se forme, y esto lo voy a repetir hasta el cansancio, si algo se forma, y acá me estoy dando cuenta que esto se forma, porque si no, esta constante debería ser mucho más chica, porque esto debería ser más grande. ¿Sí? Pero acá, como tenemos una constante más grande en comparación con lo que vimos hasta ahora, significa que esta relación cambió, o sea que tengo más productos que reactivos en comparación con lo anterior. Entonces, está diciendo que esta reacción está ocurriendo, es decir, que esto se está formando. Y en orgánica, y esto es lo que les decía que voy a repetir hasta el cansancio, en orgánica, si algo se forma, es porque termodinámicamente hablando, a la molécula le conviene. Es decir, si algo se forma es porque es estable, es porque está cómoda la molécula estando de esa forma. ¿Sí? Acá lo que nosotros vemos, ¿por qué capaz que esto no resulta intuitivo? O sea,
¿Por qué necesariamente hablamos de comodidad o de estabilidad? Porque estamos hablando de una molécula orgánica con carga, una molécula que no es neutra. Y digamos que lo mejor en el universo que le puede pasar a una molécula es estar neutra. Entonces, ¿por qué carajo va a elegir estar en una forma no neutra, ¿sí? Si lo mejor es estar en una forma neutra? Efectivamente se forma, efectivamente elige estar de esa forma, ¿sí? Por eso el equilibrio está desplazado hacia allá. Y yo tengo que ahora explicar por qué esa forma le conviene. Y el efecto no es un efecto, bueno, sí, podría denominarse efecto electrónico, sí, pero sino más bien el efecto que ayuda a poder dar esta estabilidad es el efecto de la solvatación. ¿Qué es la solvatación? La solvatación es, al fin y al cabo, yo tengo mi molécula de alcóxido, ¿sí? En realidad, bueno, sí. Y recuerden en qué medio estamos. Estamos en el medio de agua, ¿sí? Y recuerden que el agua es una molécula polar. Recuerden que el agua, como tiene diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno, acá yo tengo una densidad de carga negativa y acá tengo una densidad de carga positiva. Por lo tanto, el agua para mí es esto. ¿Sí? El agua para mí es eso. Y como este ion, este alcóxido, está en agua, lo que va a ocurrir es que las moléculas de agua se van a orientar sus dipolos de modo tal de poder estabilizar esa carga. ¿Sí? ¿Por qué? Pues recuerden, hablamos de que si la constante era grande, es porque esto era grande. Si esto es grande, es porque esto se forma. Si esto se forma, que es esto, significa que esto tiene que ser estable. ¿Y dónde estaría la inestabilidad? Y en una carga negativa. Una carga negativa no es algo estable, ¿sí? No es una molécula neutra. Entonces, ¿cómo hago para parecerme lo más que pueda a una molécula neutra? Y estableciendo interacciones ion-dipolo con las moléculas de agua, ¿sí? Eso es lo que se llama solvatación. ¿Se entiende entonces el concepto de cómo voy a estabilizar a mi alcóxido? ¿Me entiende? Lo perdí. ¿Qué fue la parte del algo que no quedó? Ok. Esta reacción que yo escribí acá ocurre en un frasco. ¿Sí? Vamos a hacerlo menos abstracto, menos químico. Ocurre en un frasco. En un frasco yo tengo agua que por malas elecciones de la vida, el agua se me ocurrió hacer la molécula de agua rosada, pero bueno, tendría que haber pintado, no con azul el alcohol, pero bueno, no importa. Tengo agua y le agrego alcohol, ¿sí? Y acá yo tengo agua.
dijimos que cuando tengo alcohol en agua, como el alcohol tiene, de hecho, los alcoholes son anfóteros, es decir, que se comportan como ácidos y como bases, pero acá estamos aplicando acidez. Recuerden que la acidez se pone por manifiesto como cuando una especie puede entregar un protón al medio. Esa es la acidez, ¿sí? Y fíjense, si el alcohol entrega su protón al medio, es decir, al agua, queda como alcóxido. Entonces yo acá tengo a mi alcóxido. ¿Sí? Tengo varias moléculas de alcóxido porque eché un poco de alcohol en el agua. Pero como esto originalmente era agua, tengo un montón de moléculas de agua. Entonces, yo les decía, para explicar la acidez, tengo que ver la constante. Miro la constante, veo que es alta en comparación con la anterior, entonces significa que este cociente es más alto en comparación con la anterior, significa que esto es más grande, por lo tanto significa que esto es grande, y si esto es grande quiere decir que, en efecto, cuando yo pongo en contacto el alcohol con el agua, la reacción ocurre hacia allá. Es un equilibrio, ocurre hacia ambos lados, pero principalmente va a ocurrir hacia allá. Y si ocurre hacia allá, quiere decir que esta especie se forma. Y vamos de vuelta. Para que una especie se forme, le tiene que convenir a la molécula. Tiene que ser estable. Y yo lo primero que veo es un oxígeno con carga negativa. Una molécula orgánica con carga negativa no es algo estable en comparación con una molécula orgánica neutra. O sea, acá está compitiendo el alcohol en forma neutra contra el alcohol en forma de ion. Desde el punto de vista de la estabilidad, sin analizar nada más, no parecería que conviene venir para acá. Entonces yo tengo que estudiar por qué conviene ir para ese lado. ¿Por qué se forma esto? ¿Por qué se forma esto? Y esto hace que este cociente sea más grande y por lo tanto la constante ácida sea más grande. Es decir, que en efecto tenga características ácidas. Bueno, recordemos que lo que hicimos fue poner un poco de alcohol en agua. Tengo alcohol y tengo un montón de moléculas de agua. Esas moléculas de agua, como expliqué acá, yo las puedo pensar simplemente como una parte negativa y una parte positiva, ¿sí? Y dijimos, el sistema se va a acomodar buscando siempre estar en la forma de menor energía, buscando estabilizarse, ¿sí? Y si yo tengo un montón de moléculas de alcohol, en este caso ahora ya va a ser alcóxido, que están incómodas con esa carga negativa de ahí, lo que va a ocurrir es que las moléculas de agua se van a orientar, ¿sí?, alrededor de esa carga negativa, van a orientar su parte positiva, alrededor de la carga negativa del alcóxido para así tapar esa carga negativa. ¿Se entiende? Es como que el alcohol va a sentir de que su parte negativa está en efecto interaccionando con una parte positiva. En realidad, esa interacción tipo enlace no existe. No es una interacción iónica realmente o una interacción covalente, sino que es una interacción ion-dipolo. No es un enlace. No es tan fuerte como un enlace que ahí ya me queda neutro. ¿Sí? No es tan fuerte como un enlace de modo tal que me queda neutro. Es una interacción como que lo engaño diciéndole, che, mirá, no tenés una carga negativa porque la distrae esa carga negativa interaccionando con las moléculas de agua. ¿Cómo? Orientándole varias moléculas de agua alrededor de esa carga negativa, de modo tal que la pueda como apantallar, ¿sí?, que es lo que se llama solvatar. Y de modo tal de que entonces el alcohol no sienta el peso de esa carga negativa. ¿Por qué? Porque esa carga negativa está teniendo interacciones del tipo ion-dipolo con las moléculas de agua. ¿Sí? ¿Se entiende ahora el concepto? Exactamente. Ahí va. ¿Por qué? Porque vayamos al caso más sencillo. Cuando tengo un metilo, ¿sí?, el metóxido. Acá van a venir las moléculas de agua. Y como el metóxido solamente tiene un carbono,
es chiquitito, van a venir todas las moléculas de agua que puedan, y van a venir y se van a acercar a solvatarlo. ¿Sí? Recordemos de todos modos que por más que esto sea metilo, recordemos lo que les digo siempre, que tenemos un radio de Van der Waals que nos puede joder. Y es el que nos va a joder con el resto de las moléculas que vamos a ver ahora. ¿Qué pasa si ahora, en vez de tener un metilo, tengo un alcohol tipo metileno? Lo que pasa ahora es que tengo este grupo metilo, que tiene su radio, ¿sí? Debería ser igual a este, ¿no? Vamos a verlo. El grupo metilo tiene su radio, y tengo este que también tiene su radio. Y que además acá yo dibujo como como dos cosas así, pero la realidad es que lo que van a hacer es, al fin y al cabo, superponerse para formar un gran radio de Van der Waals de interferencia, ¿sí? Recuerden que el radio de Van der Waals básicamente sería eso. Los radios de Van der Waals son los cascarones electrónicos de las moléculas, ¿sí? O sea, toda esa zona de ahí son los cascarones electrónicos de la molécula que lo que van a hacer es jodernos a la hora de que yo quiera interactuar con la carga negativa del oxígeno. Básicamente lo que van a hacer es restarme lugar para que entren las moléculas de agua. ¿Sí? Fíjense que acá entran igual, entran bastante bien, pero la cosa se va a empezar a complicar a medida que yo vaya agregando más y más grupos. ¿Sí? Vamos a tener el radio del carbono, el radio de este grupo, vamos a tener el radio de este grupo, y al fin y al cabo entre todos me va a terminar dando como una cosa así. Y fíjense que acá, ahora ya, para las moléculas de agua, se le va a complicar un poco más llegar. Y ni hablar, en el peor de los casos, cuando estamos en presencia de un alcohol terciario, en donde estamos hablando de radios muy, muy grandes, ¿sí? Porque recuerden que acá yo lo estoy haciendo en el plano, pero recuerden que esto es espacial, ¿sí? Entonces tengo una gran zona de interferencia que me va a impedir bastante poder estabilizar esa carga negativa que está ahí, ¿sí? Entonces fíjense, mientras más chiquitito sea el alcohol, mientras menos ramificaciones tenga, más moléculas de agua se pueden acomodar alrededor del alcóxido para poder estabilizarlo. Por lo tanto, de todos estos, ¿cuál va a estar más estabilizado de todos estos? ¿El metilo o el terciario? ¿O alguno en el medio? ¿Cuál está más estabilizado por el agua? Recuerden que el agua, al solvatarlo, al tapar esa carga negativa, me está estabilizando la molécula. ¿Cuál de todos estos está más estabilizado? Y después, la del primario, y después la del secundario, y por último la del terciario. Entonces, si yo tengo que ordenar alcoholes alifáticos por acidez creciente,
el menos ácido de todos es el que sea terciario, después le sigue el secundario, después le sigue el primario, después le sigue el metilo. ¿Por qué? Por unas cuestiones de impedimentos estéricos, ¿sí? Que van a hacer que se complique que las moléculas de agua se acomoden de modo tal que puedan lograr la solvatación. Esos son los efectos externos que me pueden ayudar. Ahora, ¿puedo tener efectos internos que me ayuden? Sí. Por ejemplo, si acá yo hubiera tenido CH2, cloro, ¿sí? El cloro, al ser más electronegativo que el carbono, lo que va a hacer es tironear de los electrones hacia él, ¿sí? Recuerden, hay un momento dipolar. Y si tironea los electrones hacia él, efectivamente termina tironeando los electrones hacia el cloro y así puede liberar también un poco de la carga que estaba en el oxígeno, también un poco la carga también es desplazada parcialmente hacia la dirección, o sea, como que seguiría este caminito, ¿no? Hacia la dirección del cloro, o sea, el cloro también puede tirar de esa carga negativa si se encuentra relativamente cerca del carbono carbinólico. ¿Carbinólico? El carbono que tiene el oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cloro, al tirar de los electrones, ¿sí? Va a hacer que esta carga no esté centralizada en el oxígeno solamente, sino que esté prácticamente compartida por estos tres átomos. Y no es lo mismo que la sostenga uno solo a que esté compartida por los tres átomos, compartida entre comillas, ¿sí? Porque en realidad es una interacción de efecto inductivo. Obviamente que mientras más lejos esté el cloro, ¿sí? Supónganse que acá yo tenía, no sé, sé yo, tenía todos esos carbonos y acá tenía un cloro. Fíjense que este cloro está lejísimos de este carbono como para tener alguna incidencia. Entonces, mientras más cerca esté el carbono que tiene el oxígeno, mejor va a ser ese efecto del cloro y más va a estabilizar esa molécula, por lo tanto, más ácido va a ser. Es decir, mientras mayores efectos inductivos tenga esto, más ácido va a ser. ¿Se entendió? Buenísimo. Y después recuerden que, como regla general, los alcoholes aromáticos son más ácidos que los alcoholes alifáticos. Así que eso también a tener en cuenta. Y en el caso de los alcoholes aromáticos, lo que tienen que hacer es hacer el desarrollo de las estructuras resonantes para ver si la acidez va a ser mayor o peor en función de los grupos que tenga. Van a ver que ahora va a empezar a entrar en juego si tengo grupos electrodadores o electroatractores, que nosotros los llamamos activantes o desactivantes. ¿Sí? Fíjense, y, a ver, sin ver nada todavía de los aromáticos. Fíjense, acá con el cloro, o sea, el cloro me ayuda a estabilizar a la molécula, y recuerden que mientras más la estabilizo, más ácido es, ¿sí? Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que les acabo de decir, me ayuda a estabilizar la molécula, ¿por qué? Porque ejerce efecto inductivo y lo que hace es descentralizar la carga del oxígeno y hace que esté parcialmente compartida o que en realidad esté, digamos, desviada hacia el cloro, que es más electronegativo. Eso me ayuda. Entonces, teniendo eso en cuenta, para ustedes,
Cuando yo tengo un electroatractor o un electrodador, que sería un activante o desactivante, ¿cuál de los dos nos vendría más de ayuda al anillo de un fenol? ¿Me va a ayudar un grupo que le aporte electrones al anillo o que me saque electrones del anillo? Fíjense lo que está haciendo el cloro. ¿El cloro está atrayendo electrones o está empujando electrones? Más electrones está empujando hacia el oxígeno. No colaboran, ¿eh? ¿Me siguieron en algo? Vuelvo atrás, no tengo problema. ¿En dónde? Está bien, está bien. En el aire no podemos hablar. Todavía. Fíjense lo que hicimos recién. Recién dijimos, tengo un cloro, que es electronegativo, y lo que va a hacer es tironear de esos electrones de modo tal de que esa carga negativa no esté tanto sobre el oxígeno. Y eso me ayuda, en comparación con la misma molécula, pero sin el cloro. Ahora, mi pregunta era, yo tengo un fenol y tengo acá un grupo electroatractor y tengo acá un grupo electrodador. ¿Cuál de estos dos va a tener mayor acidez? ¿Este o este? ¿O este? ¿Cómo ordenan a estos en acidez creciente o decreciente? Tengo al fenol, tengo al parametilfenol y al paranitrofenol. Ya están en su forma de alcoxio. A ver, el fenol va a ser mi punto de comparación. ¿Cómo voy a ver si este o este va a ser más o menos ácido en comparación con el fenol? Volvemos a lo que dije acá. Si yo puedo despejarle la cabeza a ese oxígeno que tiene la carga negativa, estoy ayudando a la molécula a que deje de pensar que tiene una carga negativa. ¿Por qué? Porque la estoy entreteniendo con otras cosas. En el caso de la solvatación la estoy entreteniendo con las moléculas de agua. En el caso del efecto inductivo en los alifáticos la estoy entreteniendo con el cloro. ¿Sí? Ahora, los grupos que nosotros decíamos desactivantes, ¿sí? Desactivantes, no, fíjense que no estoy hablando de ortoparadirector o de metadirector, no me interesa eso. Yo estoy hablando de su función como activante o desactivante y, mejor dicho, como electrodador o electroatractor. ¿Sí? Porque recuerden que los electrodadores son activantes y los electroatractores
son desactivantes. ¿Por qué? Porque para la sustitución, son activantes y desactivantes ¿de qué? De la sustitución electrofílica aromática. ¿Por qué? Porque recuerden que la sustitución electrofílica aromática eran electrofilos que atacaban al anillo. ¿Y qué es un electrofilo? Una especie que le gustan los electrones. Entonces, mientras más electrones tenga el anillo, más atractiva es esa especie, es ese compuesto para el electrófilo. ¿Sí? Entonces, un electrodador es un grupo que le da electrones al anillo, le suma electrones al anillo. Y un electroatractor es un grupo que le quita electrones al anillo. Por lo tanto, el electrodador activa la sustitución electrofílica aromática porque me da más electrones y lo vuelve más atractivo al compuesto para el electrófilo. El electroatractor desactiva la sustitución electrofílica aromática porque le quita electrones, es decir, le quita lo atractivo al compuesto para el electrofilo. Entonces, en este caso, el nitro es un electroatractor. El grupo metilo es un electrodador. Los dos son por resonancia. ¿Sí? Si se quiere, podríamos hablar de este es un electroatractor por efecto inductivo. Volviendo entonces a lo que estábamos diciendo. Yo tengo que, para poder mejorar la situación en la que se encuentra mi molécula, es decir, para poder mejorar mi acidez, yo tengo que tener ese oxígeno distraído. Tengo que sacarle esa carga encima de una u otra forma. Ustedes piensan que teniendo un grupo que me saca electrones del anillo, ¿sí? Me los saca por efecto resonante o me los saca por efecto inductivo, va a ser más o menos bueno que un grupo que me da más electrones. Sí. ¿Cuál de los dos? No, no está bien. Pero comparemos nitro y cloro versus metilo. Es decir, olvídate que puse el cloro. ¿Nitro o metilo? ¿Cuál es más, cuál le ayudaría más a la acidez? No, no, no. Porque, o sea, ¿qué me estabas por decir vos? Sí. Pero todo esto tiene hibridación SP2. ¿Y qué tiene? Obviamente, los desactivantes, los electroatractores en un fenol presentan mayor acidez que los electrodadores, que los activantes. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a hacer las estructuras resonantes, que lo van a tener que hacer,
yo lo que veo es que lo primero que puedo llegar a hacer acá es, cuando empiezo a resonar, ¿sí? Esto se polariza hacia acá, y uno de estos enlaces puede venir hacia acá, para poder tener esta molécula intermedia. Y después este puede venir hacia acá. Y después este puede venir hacia acá, porque ahora quedó libre ese carbono. ¿Sí? Obviamente cuando hice esto me olvidé poner un más. Acá había un más, acá queda un más. Entonces fíjense que yo parcialmente puedo sacarme esa carga negativa y transformarla en un enlace en una de las estructuras resonantes. Es decir, le saco el peso que tenía, le saco todo el peso que tenía al oxígeno y lo meto dentro del anillo. ¿Por qué? Porque tengo un grupo que le gustan los electrones y sacó electrones del anillo, y al sacar electrones del anillo me deja mi lugar para poder meter ese electrón que me está jodiendo adentro del anillo. En cambio, un grupo que lo que hace es aportar más electrones al anillo, me jode a mí si yo quiero hacer lo mismo. ¿Se entiende un poco la idea? Me preocupa que estén tan callados. Sí, repasen estructuras resonantes. En fin, si queremos hacernos una reglita que no me gusta, pero si queremos hacer una reglita, tener. Hagamos un resumen de todo esto. Aromático, más ácido que alifático. Si hablamos de alifático, metilo, más ácido que primario, más ácido que secundario, más ácido que terciario. Y si hablamos de aromático, hablamos de desactivante, más ácido que fenol, más ácido que activante. O sea, con esto ya está hecho todo el ejercicio. Pero mi interés era más que entendamos el porqué. Bueno, ¿qué más?
bueno, parece que no. Bueno, tienen mañana para consultar y tienen todo el fin para meterle. Métanle porque el parcial es el jueves, en teoría.